Hola, sean muy bienvenidos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a la Masterclass El secreto de la clase 2 con alineadores. Confirmen aquí, por favor, si el audio y la imagen están bien. ¿Me están viendo bien? ¿Me están escuchando bien? Por favor, escriban en los comentarios para que yo sepa si me están viendo y escuchando bien. Sí, sí, te escucho perfectamente. Te estoy escuchando bien. Sí, 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 maravilloso. Perfecto. Entonces, gente, déjenme tomar un poco de agua aquí porque hoy tenemos mucho contenido para que les cuente. Así que mientras la gente va entrando, cuéntenme de dónde son para que yo sepa. Déjenme ver aquí en los comentarios, pueden ir escribiendo para que yo sepa de dónde son. Miren, México, Colombia, Argentina, vaya gente. Hay gente de todo el mundo aquí, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Paraguay, hola Paraguay, Estados Unidos, España. Qué genial, chicos, ortodontistas de todo el mundo. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Para quienes aún no me conocen, porque ya vi que hay mucha gente nueva aquí, déjenme presentarme rápidamente. Soy la doctora Luciana Lara, soy ortodoncista desde hace más de 26 años y trabajo exclusivamente con alineadores desde hace más de 7 años. Ya he planificado y acompañado más de 20,000 casos con alineadores. Soy doctora Invisalign Emerald, 15 veces consecutivas, que es el sello más alto que un ortodoncista Invisalign puede recibir, de acuerdo con la cantidad de pacientes tratados, ¿verdad? Pero también planifico en otros sistemas, como por ejemplo Angela Lagner, Clear Correct, porque la biomecánica del plástico es la misma en todos ellos. Así que lo que vas a aprender aquí sirve para cualquier sistema de alineadores. Entonces, ¿qué vas a encontrar en esta masterclass? En esta masterclass, el secreto de la clase 2 con alineadores, vas a acceder a mi conocimiento de más de 26 años en ortodoncia y más de 7 años trabajando exclusivamente con alineadores. Y antes de que se me olvide, quiero decir que todos los que están participando en esta masterclass van a recibir un cuadernillo con todo el contenido que voy a explicar aquí en esta clase, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vas a hacer para acceder a este cuadernillo? Este material estará disponible en el grupo de WhatsApp de la masterclass. Así que si aún no te has unido al grupo, solo tienes que hacer clic aquí, justo debajo de esta página donde estás viendo esta clase. Y para acceder al cuadernillo vas a necesitar una contraseña de 6 dígitos. Los 3 primeros números de esa contraseña, anótalos, son 052. Los otros 3 números te los daré al final de la clase, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a la clase. En esta masterclass vas a descubrir el camino para tratar un caso de clase 2 con 30 pares de alineadores, es decir, realizar tratamientos de clase 2 con más previsibilidad, tener más seguridad en el tratamiento de la clase 2, alcanzar el resultado según lo planeado, brindando una mayor satisfacción tanto para tu paciente como para ti, ortodoncista. Pero sé que probablemente cuando digo tratar un caso de clase 2 con 30 pares de alineadores, ya debes estar preguntándote, ¿cómo es eso? ¿Será realmente posible tratar una clase 2 con 30 pares de alineadores? Solo la digitalización secuencial ya da como 60 pares de alineadores, ¿verdad? Pero ¿realmente funcionan los alineadores en casos complejos como el de clase 2? O también puedes estar pensando, creo que es mejor tratar con aparato fijo porque ya sé lo que va a pasar. Es más fácil y más rápido. En realidad, el alineador no funciona porque los pacientes no lo usan correctamente. Hay gente que piensa eso, hay gente que piensa así, ay, no, el alineador, el paciente no lo usa bien, por eso no funciona, no cooperan. Calma, ¿no? Y para quien aún no trabaja con alineadores, puede estar preguntándose, ¿será que el alineador es para mí? Es muy difícil manejar el sistema. No me gusta la computadora, no soy bueno con la tecnología. Gente, no es nada de eso. Si te identificaste o ya pensaste en alguna de estas cosas que acabo de mencionar, si alguna vez pensaste algo así, necesitas escuchar lo que te voy a decir hoy. Pero entonces, ¿para quién es esta masterclass? Esta masterclass es para ti, ortodoncista, que ya trabajas o deseas trabajar con alineadores, quiere tener más previsibilidad en los casos de tratamiento de clase 2, que desea tratar una clase 2 de forma más rápida y con pocos refinamientos, que quiere saber por dónde empezar y en qué fijarse en la tabla de movimientos y en la barra de etapas. Esta masterclass también es para ti que deseas tener más seguridad y dominio en la planificación de la clase 2. Es para ti que quieres aumentar el número de cierres de tratamientos con alineadores en tu clínica. Y es para ti que deseas tener más tiempo y estabilidad financiera, porque quien trabaja de la manera correcta con los alineadores logra trabajar 3 veces menos y ganar 3 veces más. ¿Lo sabías?
pero hay que trabajar de la forma correcta con el alineador, ¿de acuerdo? Pero dime, ¿quién aquí desea alguna de estas cosas que acabo de mencionar? Cuéntame aquí en los comentarios para que yo sepa. Ay, yo quiero tener más seguridad. Sí, previsibilidad en el tratamiento. Mira eso. Seguridad a la hora de planificar. Muy bien, muy bien. Tener más pacientes con alineador, tener más tiempo. Bien, chicos, y eso es de lo que voy a hablar hoy, de esto es de lo que voy a hablar hoy. Así que quédense aquí, que les voy a mostrar todo esto hoy. Sé que cuando hablo de tratar la clase 2 con 30 pares de alineadores puede parecer muchas veces imposible, pero quiero que mires esto aquí, échale un vistazo a esto. Mira, este es el caso de la doctora Juliana. Espera un momento que voy a arreglar aquí para poder mostrarles aún mejor de lo que ya estaba mostrando. Vamos allá. Este es el caso de la doctora Juliana. Miren, quiero que vean esto aquí. Una mordida profunda, muy profunda, casi no se veían los incisivos aquí en la vista frontal, ¿vale? Una clase 2 aquí, una media clase 2 aquí, bastante, bastante, una clase 2 bastante grande, ¿no? Ya nos asusta la cantidad de movimiento que habría que hacer, ¿vale? Incluso hay hasta una mordida cruzada de este lado, mira, este molar aquí cruzado, ¿lo ves? ¿Y cómo era esta clase 2? Mira el overjet, mira el tamaño de este overjet aquí, ¿vale? Entonces quiero que observes bien esta clase 2 y me digas, échale un vistazo. Mira cómo quedó la clase 2 aquí, mira qué bonito está y todavía no está finalizado, ¿vale? Ella aún va a hacer un pequeño refinamiento para terminar este caso. ¿Y sabes cuántos pares de alineadores usó ella en este caso? Voy a mostrar aquí, gente, el mensaje que ella misma me envió. Mira, mira, solo 18 pares de alineadores y ella dice que fueron 18 alineadores en la fase pre-avance, cambiando cada 10 días paciente de 12 años. Mira, ella iba a hacer un avance mandibular con Wings y ni siquiera fue necesario, porque en la fase pre-avance, lo que voy a enseñarles aquí, ustedes van a aprender a tratar esta clase 2 de una manera que en la fase pre-avance la mandíbula ya hace esto aquí. Van a ver aquí, quédense aquí conmigo hasta el final. Entonces ella dice así, me pareció tranquilo y me sorprendí con el resultado antes de tiempo. La clase 2 asusta al principio, pero evaluando correctamente los movimientos que deben hacerse, el plan de tratamiento regresó sin necesitar muchas correcciones. Miren, porque lo que voy a enseñar aquí, gente, es que van a aprender a hablar también con el técnico, a explicar todo, a expresar toda la ortodoncia que ya saben, para que así el plan de tratamiento venga más pulido, para que sea más fácil para ustedes revisarlo, ¿de acuerdo? Entonces, gente, 18 pares de alineadores cambiando cada 10 días, son 6 meses de tratamiento. Piensen cómo se resuelve una clase 2 como esta en 6 meses de tratamiento. Ahí ustedes están pensando, pero es una niña, por eso pasó eso. Bien, entonces quiero mostrarles este otro caso aquí. Este otro caso es de una paciente mujer de 24 años. Miren cómo estaba y miren cómo quedó 11 meses después, apenas 11 meses después. Adulto, ¿de acuerdo? Adulto. Y este caso, este aquí es aún más impactante, ¿vale? ¿Por qué? Miren, un año de tratamiento en un adulto, si adulto, en realidad una señora de más de 50 años. Y miren cómo quedó después de un año de tratamiento. Este paciente aquí, mira, tiene 17 años. Mira cómo estaba esa mordida. Mira esa clase 2, ¿eh? Esa clase 2 aquí es muy, muy robusta. Aquí échale un vistazo. ¿Y cómo quedó después de 9 meses de tratamiento? Y lo mejor, sin ninguna distalización y sin anclaje esquelético. No estoy diciendo que no vayas a hacer distalización, pero te lo voy a contar en un momento. Calma. En un momento les voy a contar más sobre este caso y cómo logramos obtener este resultado con menos de 30 pares de alineadores. ¿De acuerdo? Entonces, gente, no importa la edad del paciente, lo que importa es tener una planificación asertiva y estratégica para tratar. Y más adelante les voy a mostrar algunos puntos súper importantes sobre el tratamiento de la clase Dondo, que todo odontólogo, tanto los que trabajan como los que no trabajan con alineadores, necesitan saber porque va a cambiar la forma en que ves y tratas la clase Down. Así que quédate aquí conmigo y vamos allá. Pero antes, déjame contarte cómo surgió este método y cómo descubrí que era posible tratar la clase segundo con 30 pares de alineadores de una manera más predecible que va a cambiar la forma en que ves la clase segundo, ¿vale? Me gradué aquí en Brasil, en la UNESP, en Araraquara, en 1996 y soy posgraduada en ortodoncia y ortopedia facial por la USP. Siempre busqué ofrecer lo mejor para mis pacientes desde el principio. Siempre me gustó mucho estudiar y sabía que estudiando y dedicándome iba a lograr el éxito en mi vida profesional y traer las novedades a mi consultorio, ¿verdad? De los tratamientos que iban surgiendo,
Entonces trabajé durante muchos años con aparatos fijos. Después surgieron los aparatos autoligados. Trabajé mucho también con aparatos autoligados y luego surgieron los alineadores, que en ese momento tardé mucho en aceptar porque no creía mucho que un plástico pudiera tratar casos complejos como esas clases 2, por ejemplo, que les mostré. Pero algunos pacientes empezaron a pedirlo y vi que había mucha divulgación por parte de las empresas, ¿no? Sabía que iba a tener que aprender para no quedarme atrás, para no empezar a perder a esos pacientes, porque los pacientes ya llegaban al consultorio pidiendo el tratamiento con alineadores, ¿no? Y yo necesitaba saber si funcionaba o no. Entonces, allá por 2016, 2017, hice mi acreditación y entré al mundo de los alineadores. Y la mayoría de los casos que fui cerrando eran de clase 2 y mis dudas a medida que iba tratando, a medida que iba comenzando, solo fueron aumentando. ¿Cómo voy a hacer la distalización sin usar ningún resorte, sin usar ningún distalizador? Porque quien venía a tratarse con alineadores no quería saber nada de usar resortes, distalizadores como estos de aquí, ¿verdad? El paciente llega queriendo usar alineadores, no quería usar nada más aparte del alineador. Entonces me quedé pensando, ¿cómo iba a hacer para distalizar y corregir esa clase 2 sin que fuera demasiado demorado? Porque en la acreditación, ellos dicen que para tratar una clase 2, para tratar una clase 2 necesitas hacer una distalización secuencial estándar en un B al 50%, como esta de aquí. Mira, esta distalización es la distalización secuencial estándar en B al 50%. Solo que haciendo esto, la distalización mueve 2 dientes a la vez y el tratamiento se vuelve muy, muy largo, ¿verdad? Entonces, eso desmotivaba mucho al paciente a usar correctamente todos los alineadores y a seguir el tratamiento. Pero bueno, no, como yo lo había aprendido así en la acreditación, así fue como empecé a hacerlo. Solo que cuando hacía la distalización del bloque anterior, siguiendo la secuencia que aprendemos en la acreditación, la distalización ocurría, pero después se iba perdiendo el anclaje y se perdía todo el espacio que la distalización había creado. Entonces, ya he pasado por esta situación terrible de pasar, mira aquí conmigo en esta barra de etapas, aquí que te voy a mostrar. Ya he tenido esta situación terrible de pasar más o menos un año. Unos casi 20 alineadores aquí para lograr hacer la distalización y por el alineador 30, después de un año de tratamiento, el espacio de la distalización empezaba a perder el anclaje. Y entonces, al final de todo, yo llegaba hasta el final del tratamiento, después de 60 pares de alineadores, casi todo igual, ¿vale? Entonces, o incluso peor, ¿no? Peor que perder el anclaje me pasó a mí. También pasaba que en vez de que el diente, de la fuerza que distaliza el diente, en lugar de distalizar el diente que está atrás, a veces empuja hacia adelante la batería anterior. ¿Y qué pasa? Perdemos, aumenta el resalte. Miren este caso, quiero mostrarles este caso porque aprendí mucho con él. Aprendí y también sufrí. Miren, yo empecé a hacer la distalización, ¿no? Este era el plan de tratamiento. La distalización iba a suceder así. ¿Y saben qué pasó? Escuchen aquí, escuchen lo que les voy a mostrar. En vez de que esos dientes se distalizaran, lo que pasó fue que estos de aquí se fueron hacia adelante. Y luego fue triste. Mira, mira cómo volvió esta paciente. Entonces, observa, esta es la paciente, yo distalicé, mira esto, pon atención a lo que te voy a mostrar aquí, te lo voy a explicar bien. Distalicé el 7, hice el patrón B al 50%, tal como enseñan en la acreditación. Distalicé el 7, distalicé el 6, el espacio se estaba abriendo, pero ¿qué estaba pasando? No era exactamente esto aquí lo que se estaba yendo hacia atrás, era esto aquí lo que se estaba yendo hacia adelante y su overjet aumentó enormemente. ¿Quieres ver de nuevo cómo estaba antes? Mira al principio cómo debía estar el overjet. Mira, en el clean check, el overjet debía estar así y mira cómo quedó. Entonces, por supuesto que me detuve y necesité hacer un refinamiento, ¿verdad? Por eso es que este escaneo está aquí. Pero también es algo terrible que puede pasar, ¿no? Entonces, vamos allá. Así que empecé a buscar más conocimiento para saber cómo realmente podía tratar estos casos. Incluso hice un curso en el extranjero para ver si me ayudaba con los casos y justo después de terminar ese curso surgió una oportunidad de trabajar de forma remota en una clínica que ya tenía más de 120 casos en curso desde hacía 2 años y que no estaban teniendo buenos resultados. Y empecé a trabajar allí para hacer las planificaciones de la clínica, ¿de acuerdo?
Y entonces, mira, observa este caso que llegó para que yo hiciera el refinamiento. Llegó aquí para que yo hiciera el refinamiento y empecé a observar, ¿no? En esa época, el sistema de Invisalign todavía era azulito, hace tiempo. Y bueno, este caso marcó mucho mi carrera, mi vida, porque mira, en este plan de tratamiento aquí que fue aprobado el 10 de mayo de 2018, ¿qué teníamos? Una clase 2. Después el refinamiento vino para que yo lo hiciera el 5 de diciembre de 2019. Y mira, ¿ustedes están viendo alguna diferencia entre estas dos bocas aquí? No, ¿verdad? Ni yo ni yo. Eso es lo peor, ¿no? Yo tampoco. El tratamiento no hizo nada en los dientes del paciente. Probablemente lo que pasó fue que se distalizó y luego, al momento de tirar del sector anterior, se perdió el anclaje y ese paciente estaba furioso porque usó el alineador durante un año y medio y su boca seguía igual. Y así había varios pacientes que ya usaban el aparato por un año y medio y no tenían ningún resultado. Fue entonces cuando empecé a hacer el estudio de los 120 casos, un estudio inverso de los 120 casos de esa clínica porque como la clínica ya tenía tratamientos que llevaban 2 años en curso, yo podía ver todo lo que se había hecho en los tratamientos a través del análisis cuidadoso de la planificación del Clean Check, podía ver qué movimientos se habían realizado y qué se le había solicitado al técnico, qué devolvió el técnico y qué funcionó y qué no funcionó, ¿no? Empecé a hacer un estudio inverso de todo lo que estaba ocurriendo en cada caso y el por qué. Y fui investigando, ¿no? ¿Por qué los tratamientos no estaban funcionando? Catalogué todo, todos los errores y aciertos. Y así comencé a crear mi propia metodología, porque empecé a identificar patrones y a entender qué estaba pasando y qué había ocasionado ese error. Echa un vistazo a esto. Te voy a mostrar aquí un caso. Mira esto. Empecé a identificar estos patrones. Esta paciente aquí, mira, tiene unos 50 años, más o menos, es adulta, y su caso se trató con muchos pares de alineadores, ¿vale? Déjame ver aquí incluso. Voy a abrir aquí la tabla de etapas de ella. Mira, 62 pares de alineadores. ¿Y sabes cuál era el problema? Ella tenía una clase 2, ¿vale? Había que hacer una distalización, todo bien. La clase 2 no se resolvió por completo y ella abandonó el tratamiento y yo me quedé completamente frustrada con el resultado porque ya tenía años en la ortodoncia y si se hubiera tratado con aparato fijo, eso jamás habría pasado. Nunca me había pasado que un paciente abandonara el tratamiento porque no veía resultados, ¿verdad? Y fui a revisar para ver qué era lo que estaba mal en ese tratamiento y por qué no funcionó y logré identificar ya algunos errores y fui mejorando en los tratamientos siguientes que iba realizando, ¿no? Que iba planificando. Y empecé a tratar otros casos de esa manera y fui descubriendo otras cosas. Entonces, mira, la distalización secuencial de Sinara ya empezó, en este otro caso aquí, con esta paciente ya empezó a mejorar. Entonces, logré tratar este caso de clase 2 ya más rápido, ¿verdad? Más rápido, ya con unos 40 pares de alineadores. Ya estaba mejor que solo haciendo la distalización secuencial, lo cual me habría tomado mucho más tiempo como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Pero yo todavía sabía que había cosas que podía mejorar. Me detuve, miré los casos que estaba tratando de esa manera para ver si había algo más que pudiera mejorar. Y si había. Descubrí una cosa más que iba a facilitar la corrección de la clase 2 con menos alineadores. Lo entendí, fui y empecé a aplicar lo que descubrí en los siguientes casos que iba tratando y poco a poco fui mejorando, ¿verdad? Y quedó aún mejor. Mira este caso de un paciente, un hombre de 40 años, y observa lo que sucedió. Mira aquí en 3D. En la etapa 30, su canino, yo, ¿qué estabas haciendo aquí? Quiero explicarles lo que estaba haciendo aquí. Estaba realizando la distalización secuencial, tal como se enseñó en la acreditación, ¿de acuerdo? Y aquí había planeado la colocación de un mini implante, de un anclaje esquelético, ¿vale? Entonces, mira, el paciente vino aquí, fue a hacer una distalización. En la etapa 30, el paciente regresó a mi consultorio y observa aquí, quiero que mires aquí en 3D para que entiendas bien de qué estoy hablando. El clean check, la planificación estaba así, mira, el paciente tenía que tener este canino aquí en clase 2. ¿Lo ves? ¿Ves que está en clase 2? Sí. Pero cuando el paciente vino aquí al consultorio, en la etapa 30, que fue esta etapa aquí, su canino estaba en clase 1
Y miré aquí en la barra de etapas, mira, esta barra de etapas funciona así. Para quien no la conoce, aquí están los números de los dientes y aquí los números de los alineadores, ¿cierto? Entonces puse aquí en la etapa 30, estaba aquí, ¿no? Mira, observa el canino, que es el diente 13. Mira, solo va a empezar a moverse, solo iba a empezar a moverse en la etapa 60. 60, fíjate bien, si el canino no se movió, el canino superior no se movió, ¿por qué ese canino está en clase 1? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Entonces, realmente me quedé sorprendida. ¿Cómo es que ese canino estaba en clase 1 en la etapa 30? Si solo iba a distalizarse en la etapa 60. Entonces, fui a analizar qué pasó en este caso, qué tipo de movimiento hice que generó ese resultado tan rápido. Y eso es lo que te voy a contar aquí hoy, dentro de un momento. ¿De acuerdo? Porque después de que entendí esto, cambió completamente mi forma de tratar la clase 2 y todos los casos siguientes empecé a tratarlos de esta manera. Y mira esta secuencia de resultados maravillosos que fui obteniendo. Observa aquí. Mira eso. Mira aquí la retroversión del labio. Observa cómo creció el tercio medio de la cara. Fíjate aquí en la posición del mentón, de la barbilla. Maravilloso, ¿verdad? Mira esto aquí. Fíjate bien, observa el perfil, cómo mejoró el perfil de esta niña, de esta adolescente. Maravillosa, ¿verdad? Y mira aquí el resultado en la sonrisa. Maravilloso también, ¿verdad? Gente, podemos cambiar la postura del paciente, la postura cervical, la postura del cuello. Mira, mira esto aquí. Observa cómo aumentó, ¿verdad? Me quedo enamorada. Me enamoro cuando veo esto, cómo logramos aumentar esta medida aquí. Mira, en el paciente, ¿lo ves? Es fantástico. Realmente, realmente es algo así. Ah, esta de aquí es hermosa. Mira este caso. Mira, observa la retroversión del labio aquí, mira, ¿verdad? Este contorno aquí, mira, incluso la proyección del cuello, así, ¿vale? Que la persona tiene cuando tiene esta mandíbula aquí en la posición incorrecta, ¿verdad? Es fantástico de ver, yo me quedo, y si piensas que esto es solo en adolescentes, en niños, no es así. ¿Eh? Primero que esta chica aquí ya tenía 18 años cuando lo hizo, ya tenía 18 años cuando hizo el tratamiento, pero quiero mostrar aquí, mira, mira, mira esto aquí. Observa la postura, mira la mejora en la relación de los labios aquí, mira, y se dan cuenta de que en todos los casos la postura del cuello cervical también está mucho mejor, ¿verdad? Mira esta de aquí. No voy a decir su edad porque a ella no le gusta que digan su edad, ¿verdad? Pero ya se puede notar que no es ni una niña ni una adolescente, ¿verdad? Ah, otra cosa que acabo de recordar ahora con este perfil, gente, imaginen tratar a esta persona con distalización superior. Miren, miren esto aquí, ¿eh? El ángulo nasolabial de ella está completamente recto. No puedo empujar esto hacia atrás, voy a perjudicar demasiado su perfil, ¿de acuerdo? Incluso si miran aquí, estos otros pacientes, ninguno podría ser distalizado, solo lo iba a empeorar, ¿verdad? ¿Cómo voy a distalizar un ángulo recto aquí de este chico, por ejemplo? Mira esto, no puedo, sería un crimen, ¿no? Entonces no se podía distalizar, ¿verdad? Entonces, esa ganancia en el perfil, esa ganancia en el tercio inferior de la cara y esa mejora incluso en el perfil aquí, sin perjudicar el ángulo nasolabial, porque jamás se podría distalizar en un caso como este. ¿Y por qué estoy compartiendo todo esto contigo? Porque es algo que va a facilitar la vida de muchos ortodoncistas. Muchas veces nos quedamos pensando en mesializar o distalizar, como siempre hemos hecho en la ortodoncia fija, siendo que con esta forma que acabo de mostrar vas a ahorrar mucho más tiempo. Esto también me hizo replantear incluso la forma en que se trata la clase 2 en la ortodoncia fija, porque si yo hubiera sabido tratar de esta manera, cambiaría completamente mi forma de abordar los casos de clase 2 que ya traté en el pasado con ortodoncia fija. Me quedé pensando de verdad en el perfil de varios pacientes a los que ya traté distalizando para resolver la clase 2. El perfil de esas personas podría haber sido completamente diferente. Si yo hubiera sabido esto, con certeza el resultado habría sido mucho más bonito, pero yo no lo sabía. Lo descubrí después de que empecé a trabajar con alineadores. Entonces, esto es algo que descubrí y que quiero compartir con el mayor número posible de ortodoncistas, porque esto puede impactar tanto en la vida del ortodoncista, por ser una forma más fácil y rápida de tratar, como también en la vida del paciente, ya que va a terminar con una sonrisa y un perfil mucho más bonito. Además, gente, yo sé lo que es quedarse con la duda de si debo empezar distalizando el superior, mesializando el inferior o solo distalizando el superior. ¿Cuánto debo distalizar y hasta dónde es previsible? Si necesito anclaje esquelético o no.
¿Quién nunca ha dudado en ese momento de hacer la planificación? ¿Cuánto es previsible distalizar? ¿Se coloca o no se coloca anclaje esquelético, verdad? ¿Alguien aquí ya ha tenido alguna de estas dudas? Cuéntame aquí en los comentarios. Yo sé cómo es sentir ese miedo de hacer la planificación y que el paciente empiece a usarlo y no ver ningún resultado porque yo estuve en esa situación. Yo vi que esto sucediera justo delante de mí, ¿de acuerdo? ¿Con qué cara le vas a decir al paciente que no funcionó? La persona que está tratando, que ya es una ortodoncista exitosa, ya no quiere seguir lidiando con este tipo de problema básico inicial. Porque en la ortodoncia fija ya sabemos qué hacer y cómo va a suceder. Pero con alineadores no. Entonces, cuando las cosas empiezan a no salir bien en el tratamiento, empezamos a cuestionarnos. ¿Será que el alineador funciona? Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estudié tanto para ser ortodoncista y ahora voy a arruinar mi carrera, poner mi reputación en riesgo por culpa de un plástico que apareció en el mercado. ¿Quién aquí ya se ha enojado con el alineador? ¿Puedes contarme aquí en los comentarios? Ahí está. Hubo gente que se enojó con el alineador. Todo lo que estás diciendo es lo que me está pasando a mí. Dios mío. Entonces, pues sí, mira, ya me sentí así. Tampoco me siento segura. Eso es, gente. Yo también ya pasé por eso. Yo sé por lo que están pasando, ¿vale? Ese sentimiento es muy común. ¿Vieron, gente? No eres la única persona que pasa por eso, no. Yo pasé y un montón de gente que está aquí también está pasando. Y hay mucha gente que no está aquí que también está pasando por eso, ¿vale? Mira eso. Yo también ya lo sentí. Ese también es uno de mis miedos. Me siento así, también me siento insegura. ¿Ves? Yo también sé cómo es ver la tabla de movimientos y no saber qué mirar, qué número mirar. ¿Qué significa cada cosa en esa tabla, verdad? Yo ya he tenido miedo de no ver algo importante y que eso pudiera llevar a un resultado diferente al que me gustaría o incluso causar un gran problema en la boca de un paciente también. Miedo de hacer algún movimiento incorrecto, de sentir que esos dientes están todos sueltos en ese sistema. No tienes límite, los llevas para un lado, para el otro, ¿verdad? Tienes que seguir adelante. Yo también ya me he sentido desesperada en ese momento, ¿vale? Y mirar una barra de estadiaje como esa y no saber si está bien o no o qué está pasando con el diente. ¿Qué significan esos diferentes dibujos en la barra de estadiaje y en qué va a impactar eso en lo que voy a hacer con el paciente cada vez que viene al consultorio? ¿Cómo construir esa barra de estadiaje de manera que haga el tratamiento predecible? Puedes ver en esta segunda imagen, por ejemplo, ¿verdad? Hay una parada abrupta aquí, mira, ¿lo ves? Aquí, que es diferente de esta. Mira estas dos barras aquí y dime, ¿puedes ver la diferencia entre estas dos barras? Puedes saber qué significa eso, ¿verdad? Entonces, si no lo sabes, tranquilo, ¿vale? Eso es totalmente normal. Está bien no saberlo. Muchos ortodoncistas no lo saben, pero después de lo que voy a decir hoy, todo esto aquí va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, estoy hablando aquí, pero lo que quiero mostrarte en el tratamiento de clase 2 dentro de un momento es cómo vas a hacer esto aquí sin anclaje. Esta barra aquí, solo para quien tenga curiosidad, voy a explicar qué es esto. Miren, voy a explicarles aquí. Aquí está. Espera, voy a poner un marcador aquí para que puedan ver. Miren, aquí está el diente 17 moviéndose, luego el 16 moviéndose 50%. Cuando el 17 completa el 50%, el 16 empieza a moverse. Cuando el 16 completa el 50%, el diente 15 empieza a moverse. ¿De acuerdo? Entonces, esto aquí es una barra de escalonamiento con el patrón B de 50%, pero esta de aquí, miren, tiene algo diferente. Observa aquí una cosa. El diente 16 empieza a moverse. Cuando llega a la mitad de su recorrido, mira, el 15 no empieza a moverse, solo empieza después. ¿Ves? ¿Ves que hay una pausa diferente aquí? Mira, esta pausa aquí, este espacio diferente aquí, es una planificación para colocar anclaje esquelético. Esto aquí se hace a propósito. ¿Sabías que eres tú quien construye la barra de tapificación con lo que le dices al técnico? Entonces, construir esta barra forma parte de la planificación previsible. Pero calma, que vamos a hablar de eso, sobre el anclaje esquelético. Tranquilo, que ya llegaremos a eso, ¿vale? Lo que quiero que sepas es que eres tú quien diseña esa barra y no el técnico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién aquí sabe cómo se hace para diseñar esa barra de tapificación? Eso es. Cuéntenme aquí en los comentarios porque quiero intercambiar esa información, esa energía con ustedes, gente. Respóndanme aquí en los comentarios, por favor. Sí, pero tengo dificultad. No sé cómo leer la barra de tapificación. No lo sabía, no sabía eso, no sabía que se podía diseñar la barra. Qué bueno, tampoco lo sabía. Mira, pensaba que era el técnico quien lo hacía. Mucha gente piensa eso. Voy a hablar de eso más adelante. Calma, tranquilos, que en un momento voy a hablar más sobre la barra de tapificación. Quédate ahí.
Yo también sé lo que es llamar al soporte, intentar hablar sobre la planificación y darse cuenta de que no entienden nada de biomecánica. Sé cómo se siente no tener a dónde acudir por ayuda, no tener a quién preguntar, no tener cómo encontrar la información correcta con seguridad para que puedas ejecutar correctamente en tu clean check. Y es por eso, gente, porque yo también ya pasé por todo eso, así como tú lo estás viviendo hoy, después de más de 20,000 casos que ya he planificado en ortodoncia, con alineadores, analizando cada error y cada acierto que quiero mostrarte. Dentro de esos miles de casos que he visto, ¿cómo puedes tratar una clase segundo con 30 pares de alineadores de forma simple, rápida y predecible? Ahora, mira este dato aquí que es bastante interesante. Quiero que prestes mucha atención a estos datos que voy a mostrarles. Está ocurriendo algo que nunca antes había pasado en la ortodoncia con aparatos fijos. Nunca, ninguna marca hizo una divulgación directa para que el paciente usara el aparato. Entonces, mira lo que ha estado sucediendo en el mercado con los alineadores. Las marcas están invirtiendo millones para influenciar al paciente a usar el aparato. Y he notado esto cada vez más en la clínica, lo he sentido en el consultorio. El paciente ya llega preguntando por el alineador, quiere usar el alineador. ¿Y quién hizo esa propaganda? Las propias empresas, ¿verdad? El aparato fijo ya ni quieren usarlo, ni siquiera quieren oír hablar de él. Mira el tamaño de la curva de crecimiento prevista para 2030 y mira dónde estamos ahora. Echa un vistazo al crecimiento que tendrán los alineadores hasta 2030 y mira esto aquí, la cantidad de adultos que habrá usando alineador, al contrario de todo lo que vemos hoy con el aparato fijo, que estaba más enfocado en niños y adolescentes. Esta es una nueva clase de pacientes que empezarán a tratarse y que no usarían brackets de ninguna manera. Solo para demostrar la razón de este boom de los alineadores hasta 2030, mira esto, porque la industria invierte hoy 2,6 mil millones y va a pasar hasta 2030 a invertir 32,3 mil millones de dólares y gran parte de esa inversión es para atraer al paciente final. Entonces, la empresa de alineadores está haciendo publicidad para que el paciente desee este tratamiento y que va a buscar. Va a buscar al ortodoncista, que es una referencia y que sabe trabajar con alineadores, ¿verdad? O sea, todavía tenemos mucho por crecer, apenas estamos en el comienzo. Aquí en Brasil ya nadie quiere usar aparatos fijos y los pacientes ya llegan queriendo ponerse alineadores. No sé cómo es en tu país. Si en tu país todavía no es así, vas a ser un pionero porque el alineador, ese movimiento va a llegar ahí. Y cuando el alineador explote, tú ya vas a saber tratar con alineadores y ya serás una referencia en tu país, porque el alineador está llegando con fuerza y va a llegar a todas partes. Así que no dejes para adquirir ese conocimiento después. Empieza ya, empieza ahora. Cuanto antes empieces, más rápido te convertirás en una referencia en este tratamiento con alineadores. Ahora te voy a contar tres grandes errores que muchos ortodoncistas cometen al tratar la clase 2. Y si hoy te sientes insegura a la hora de planificar y tratar la clase 2, si los resultados no han sido como planeaste, si el tratamiento tarda mucho, hay una gran probabilidad de que estés cometiendo algunos de estos errores aquí y muy probablemente ni siquiera sabes que eso es un error. El primer error, del que ya he hablado bastante hasta ahora, es empezar el tratamiento de clase 2 con distalización secuencial. Sé que aprendiste en la acreditación que esa es la forma en que debe tratarse la clase 2, que en ortodoncia fija tratamos con distalización. Mira, no estoy diciendo aquí que nunca vayas a hacer distalización, de ninguna manera. No es eso lo que estoy diciendo, pero si solo haces la distalización secuencial estándar en B al 50%, como se muestra en la acreditación y como muchos enseñan por ahí, no vas a obtener un buen resultado. Antes de explicar mejor este tema, voy a mostrar de nuevo la tabla de movimientos porque la barra de movimientos, la barra de etapas. ¿Por qué? Esta barra de etapas aquí, sé que mucha gente ya trabaja con alineadores, pero no sabe bien cómo funciona y hay gente que todavía no trabaja con alineadores que está viendo esta barra de etapas aquí por primera vez. Y puede ser que ya trabajes con alineadores y ni siquiera lo sepas, ¿verdad? Ni leer ni construir esta barra de etapas. Así que pon atención a lo que te voy a decir. Lo primero importante que necesitas saber es que la barra de etapas, la barra de estagiamiento, la construyes tú a través del texto que le escribes al técnico, ¿de acuerdo? Y esta barra aquí nos muestra una distalización secuencial en el patrón B, ¿vale? 50% como ya expliqué aquí. Entonces, mira, el diente 17 y el diente 27 aquí abajo empiezan a moverse. En medio de cuando alcanzan el 50% de la distalización total solicitada, entonces el 16 también empieza a moverse. Y cuando el 16 llega a la mitad del camino, el diente 15 comienza a moverse. Y así continúa. Por eso se llama patrón B, porque forma un dibujo en B, ¿cierto?
Y 50% porque cada diente solo comienza cuando el diente anterior ha empezado. Es decir, ha alcanzado el 50% de la distalización, ¿vale? Pero esta barra de tapificación aquí no es lo mejor que puedes hacer para tu paciente. Quiero que mires este caso de esta paciente. Mira esto aquí. Sí, este caso de la paciente que tiene apiñamiento aquí en la región anterior, una clase 2. Observa estos dientes torcidos aquí al frente, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Si haces una distalización secuencial con el patrón B al 50%, quiero que observes ahora la barra de tapificación. Estás aprendiendo a observar la barra de etapas. Pon atención, repite conmigo. Ahora estoy aprendiendo a observar la barra de etapas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ves aquí entonces? Que desde el día en que se empieza a usar el alineador, que es el alineador 0 aquí, ¿ves? Hasta el alineador número 40, ¿cierto? Los dientes 12, 11, 21 y 22 que están aquí, mira, ni siquiera han empezado a moverse todavía. Observar. Voy a borrar aquí para mostrarte de nuevo. Mira esto. Los dientes anteriores que están aquí, representados en esta barra, solo empiezan a moverse en la etapa 40. Gente, si cambias el alineador cada 10 días, son 400 días en los que la persona va, tu paciente va a usar el alineador todos los santos días y no va a ver la queja principal que tiene, que son estos dientes anteriores que están torcidos. No va a ver que estos dientes mejoren. ¿Ya lo pensaste? Durante 40 pares de alineadores, más de un año de tratamiento, el paciente va a quedarse con los dientes frontales torcidos, que es lo que más le molesta. El paciente adulto viene a nosotros porque quiere resolver primero la queja principal, ¿verdad? No quiere esperar más de un año para ver esos dientes arreglándose, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pensar? Va a pensar que el alineador no funciona, va a pensar que tú no sabes tratar, ¿verdad? Y va a dejar de usar el alineador. Entonces él deja de creer, se desmotiva, ¿no? Y deja de usarlo. Y así va a quedar insatisfecho con el resultado, con el tratamiento que le hiciste, ¿de acuerdo? Y entonces la segunda cosa, el segundo problema es que este largo tiempo de tratamiento, ¿no? Va a tardar tanto que la distalización más la corrección del apiñamiento, sumando todo aquí, va a dar 60 pares de alineadores. El paciente no aguanta cooperar y seguir usando todo eso, aún más sin ver resultados al principio. Cuando la persona está viendo resultados, se motiva y usa el aparato con más ganas, usa el elástico, hace lo que le pides, ¿no? Si la persona no ve resultados durante un año, pierde la colaboración, ¿no? Y entonces ya el paciente ya se enoja y empieza a pensar que el tratamiento no está funcionando. Y luego es cuando todavía hay que hacer el anclaje, ¿verdad? Porque en una distalización de este tamaño, esta barra de etapa aquí está mal, es mala, pero por partida doble, porque no tiene aquí una planificación para el anclaje, porque una clase 2 de este tamaño, si se va a distalizar, va a necesitar anclaje, ¿no? Entonces, probablemente necesitarías tener una parada abrupta aquí en la barra para colocar aquí un mini implante después de distalizar, ¿no? Distalizas el 7 o el 6 y lo sujetas aquí. Pero el tema no es anclaje esquelético ni distalización, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir aquí no es para ti cómo vas a hacer el tratamiento de la clase 2 sin necesidad de realizar la distalización estándar en B al 50% y sin necesidad de hacer anclaje esquelético. Mira este tratamiento que hicimos sin distalización secuencial y sin anclaje esquelético, con 9 meses de tratamiento y 29 pares de alineadores. Mira, el comienzo del tratamiento aquí. Quiero que observes aquí, mira, el inicio del tratamiento. Fíjate, el canino aquí está bastante inclinado, ¿verdad? Y aquí, mira el encaje que logramos obtener aquí. Mira qué maravilla. Mira el encaje perfecto aquí después de 9 meses. ¿De acuerdo? Así que échale un vistazo. Es un tratamiento, fue un tratamiento aquí de 9 meses, ¿verdad? Entonces es otra historia, ¿no? El segundo error que muchos ortodoncistas cometen es hacer IPR en el primer set de alineadores. Porque esto es un error, gente. Quiero mostrarles aquí algo importante. Quiero mostrarles aquí un tratamiento donde se estaba haciendo ¿qué? Distalización, ¿cierto? Pero observa, ¿no? Sobre la distalización es de lo que quiero hablar ahora. Mira, observa el overjet que tiene esta paciente. ¿Ves aquí el overjet? Grande, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo vas a empezar haciendo IPR en el arco inferior? Si haces IPR en el arco inferior, ¿qué va a pasar? Vas a disminuir el perímetro del arco inferior, ¿verdad? Y vas a aumentar aún más el overjet. ¿Cómo vas a hacer IPR en el arco inferior si ni siquiera sabes si tu distalización va a funcionar? Supón que no logres que la distalización quede tan maravillosa como esta. Supón que pierdas el anclaje o que pase cualquier cosa.
Si ya has hecho IPR en el arco inferior, ¿qué va a pasar? Nunca vas a poder eliminar el overjet porque ya disminuiste el perímetro del arco inferior. Entonces, no puedes hacer IPR en el arco inferior antes de saber si tu distalización va a funcionar, si vas a poder reducir ese overjet, ¿de acuerdo? Así que ese error es muy común y muy grave, ¿vale? Así que presten atención a esto. ¿Por qué el sistema te indica hacer este IPR aquí? Porque calcula que al distalizar todo el arco superior va a tocar, es decir, va a entrar en contacto directo con el arco inferior, ya que no tienen tamaños compatibles entre sí, lo cual genera este problema. Entonces, cuando tienes una discrepancia de Bolton o cuando tienes un apiñamiento muy grande aquí en el arco inferior, el sistema que es matemático hace ese cálculo y te lo indica. Y si no conoces estos conceptos de los que estoy hablando aquí, vas a hacer el IPR solo porque apareció en tu sistema, ¿vale? Entonces, él reduce el arco porque ya calcula el tamaño del arco inferior de acuerdo con la posición que tendrá el arco superior, pero tú aún no sabes si esa distalización va a funcionar. Por eso, no puedes empezar reduciendo el arco inferior sin tener certeza de dónde estará tu arco superior. Así que no se puede hacer IPR justo al principio. El tercer error que muchos ortodoncistas cometen y que en realidad ni siquiera saben que necesitan saber esto, ¿no? Es también un error muy grave. Y las personas ni siquiera se dan cuenta de que esto es un error y a veces sufren mucho para resolver una curva de SPI porque no saben de este error que están cometiendo. Mucha gente no sabe esto, ¿vale? Así que pon atención que ya llevas ventaja aquí al descubrir esto hoy, ¿de acuerdo? Y el error es el siguiente, no prestar atención a la rotación del premolar durante la corrección de la curva de SPI. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente con esto. Mira esta curva de SPI aquí, ¿vale? Normalmente, cuando tenemos una clase 2, necesitamos corregir la curva de SPI. No debemos pensar en corregir una clase 2 sin corregir la curva de SPI, ¿cierto? Y mira, ¿cuál es la cuestión aquí? Los premolares vienen con rotación, ¿vale? Entonces, para corregir una curva de SPI, necesitas attachments con buena retención aquí en estos dientes. Y entonces, ¿qué sucede? El sistema, por sí solo, prioriza la rotación en lugar de la extrusión. Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la extrusión del premolar, ¿verdad? La extrusión del premolar, de intrusión de los incisivos. Pero el sistema prioriza la rotación, entonces solicita una rotación, realiza la rotación del premolar y coloca un attachment. Peor aún, coloca un attachment optimizado para rotación, que es pésimo, que no tiene retención, y entonces el alineador va a necesitar ejercer esa fuerza de intrusión en los incisivos y extrusión en el premolar, pero no lo va a lograr porque se va a deslizar aquí en la región del premolar, ya que tienes el attachment incorrecto y el movimiento equivocado solicitado en el momento equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, corregí esa curva de SPI. Esa curva de SPI está fea, ¿verdad, gente? Está grande, ¿no? Miren, ¿eh? Esa curva de SPI creo que es la campeona, la curva de SPI récord de toda mi vida en 20,000 planificaciones. Pero miren cómo quedó. ¿Ven cómo quedó? Pero gente, estoy aquí para compartir con ustedes los errores y decirles que para llegar a esto, para aprender esto, tuve que hacer muchos refinamientos para entender, para que me cayera la ficha y para comprenderlo. Y lo que estoy compartiendo contigo aquí es algo muy valioso, porque corregir una curva de SPI de este tamaño no es fácil, no es para cualquiera. Pero si tienes la metodología correcta, lo vas a lograr. Así que aquí vamos. Volviendo aquí a este caso, miren, aquí hay un dibujo claro del attachment incorrecto, ¿no? Porque allí estaba con el attachment correcto, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a corregir una clase 2, tenemos que pensar en eso, porque en la ortodoncia fija es automático. Pegamos los brackets con ese desnivel que tienen los dientes, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Los arcos ya nivelan, incluso hay arcos con curva reversa, ¿verdad? Y después nosotros no nos preocupamos por esa adaptación, ¿no? Ahora, el alineador no funciona de esa manera. Como el alineador solo empuja, el movimiento de extrusión es un movimiento difícil, ¿verdad? Entonces, este movimiento de extrusión del premolar, sí, puedes perder la adaptación si al mismo tiempo tienes rotación, ¿vale? Y entonces no vas a poder corregir tu curva de SPI. Vas a tener que hacer un montón de refinamientos porque se va a desadaptar el alineador inferior, ¿no? Y no vas a conseguir resultados en la corrección de tu clase 2. Entonces, ¿cómo era en la ortodoncia fija? No teníamos pérdida de anclaje, atábamos el arco ahí, ¿verdad? Y el arco resolvía todo, ¿no? Pero en la ortodoncia con alineadores no es así, ¿verdad?
Y como si eso no fuera suficiente, como les mostré aquí, además de la rotación, todavía está el attachment de rotación, que es pésimo para la retención y entonces perdemos la adaptación, ¿de acuerdo? Entonces la rotación es un movimiento muy difícil para el alineador y tienes que dejar la rotación para después. Tienes que priorizar la rotación, la corrección de la curva de SPE y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar en cero la rotación del premolar, ¿de acuerdo? Entonces te voy a mostrar aquí cómo debes hacerlo. Debes dejar la rotación del premolar inferior para después, en una segunda fase, en un refinamiento, ¿de acuerdo? Después de nivelar la curva de SPI, porque eso es más importante, es la prioridad para corregir tu clase segundo, ¿vale? Entonces, quiero invitarte a hacer lo siguiente. Así que terminemos esta clase. Quiero que vayas y entres. Quien ya trabaja con alineadores, entra en el sistema con el que trabajas. Si es Invisalign, entra ahí. Si es Angela Liner, entra ahí. Si es Clear Correct, entra ahí. Busca la tabla de movimientos. Voy a mostrar aquí la tabla de movimientos de Invisalign. Mira, y quiero mostrarte esto aquí. Mira, rotación, ¿de acuerdo? Mira, aquí está rotación. ¿Lo ves? Rotación del 34 y 35 en esta tabla. Aquí están, mira, 9.8 y 11. Esos números tienen que ser cero. Necesitas poner esos números en cero en la tabla de movimientos, ¿de acuerdo? Si no lo haces, no vas a poder resolver tu curva de SPI y vas a retrasar la corrección de tu clase 2, ¿vale? Entonces, es importante, quiero que después de que termines esta clase, vayas a mirar la tabla de movimientos ahí sí, y luego me cuentes qué viste ahí, si había rotación del premolar, ¿de acuerdo? Chicos, esto de la rotación del premolar es solo uno de los detalles que existen para que tengas eficiencia en la corrección de la curva de SPI y también en la corrección de la clase 2. ¿De acuerdo? Esto es solo uno de los detalles. Hay muchos detalles que no puedo explicar todos aquí ahora, ¿vale? Pero este es un detalle importante, uno de los detalles importantes que tenemos para lograr eficiencia en la corrección de la curva de SPI. ¿Tiene sentido hasta aquí para ustedes, chicos? ¿Alguien aquí ya cometió alguno de estos errores? ¿Cuál de estos tres errores fue el que más te sorprendió que no sabías que estabas cometiendo? Escribe uno, si iniciaste el tratamiento, si el error que cometiste fue iniciar el tratamiento de clase 2 con digitalización secuencial. Escribe 2, si no sabías que no se debe hacer IPR en el primer set de alineadores. Y escribe 3, si no sabías sobre este secreto de la rotación del premolar durante la corrección de la curva de SPI. Pueden decirlo, chicos, no hay que tener vergüenza porque aquí todos estamos para aprender. Error 1, error 2 o error 3. Cuéntenme aquí en los comentarios. Quiero escucharlos a ustedes. Miren, aquí uno siempre dice IPR, no sabía de ese error, no sabía de la rotación, distalización, 3, 2, 2, distalización secuencial, 1, 2, 1, 3, 2, 3, rotación del premolar en la curva de SPI. Muchos ortodoncistas realmente cometen estos errores, ¿ven, chicos? Es normal. Lo bueno es que ahora están aquí aprendiendo que ya no deben tratar de esa manera. Presten atención a estos tres errores que acabo de mencionar y revisen sus casos para ver si están cometiendo alguno de estos errores, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la falta de resultados en el tratamiento de la clase 2 puede deberse a alguno de estos errores. Existen otros errores importantes que también necesitan conocer para corregir la clase 2, pero como hoy el tiempo es más corto, no puedo hablar de todos aquí, ¿de acuerdo? También quiero mostrarte lo que debes hacer para lograr corregir la clase 2 con 30 pares de alineadores, ¿vale? Y ahora que ya saben algunas de las cosas, algunas que no deben hacer, les voy a mostrar tres estrategias importantes en el tratamiento de la clase 2 con alineadores para que ya las puedan poner en práctica. La primera cosa, que puede parecer obvia, pero que muchos ortodoncistas ignoran, es hacer una planificación asertiva. Y cuando hablo de una planificación asertiva, no es solo saber si vas a distalizar el superior, mesializar el inferior o hacer ambos al mismo tiempo. ¿Y sabes por qué llegas con ese pensamiento para tratar con alineadores? Porque en la ortodoncia fija estás acostumbrado a hacer distalización, pero en realidad no estás haciendo solo la distalización. El arco está haciendo otras cosas, ¿verdad? El arco está generando un alineamiento estético inicial, también está realizando una expansión transversal junto con la distalización, ¿no? Entonces, en la ortodoncia fija, todo eso sucede de forma casi automática. Con los alineadores necesitas ser intencional y saber exactamente qué vas a hacer. Con los alineadores tienes que saber exactamente qué vas a solicitar para realizar la distalización estándar en B al 50%. Si solo solicitas la distalización estándar en B al 50%, solo se realizará la distalización estándar en B al 50%.
Cuando trabajas con alineadores, necesitas saber cuál es la prioridad correcta, qué debe hacerse primero y cómo vas a pedirle al técnico para que él entienda y haga exactamente lo que solicitaste. ¿De acuerdo? En la ortodoncia fija, eso era casi automático, colocábamos el arco y todo sucedía al mismo tiempo. Con los alineadores necesitas pensar en cada movimiento, en cada prioridad y saber cómo preguntar, cómo pedirle al técnico para que el plan de tratamiento venga exactamente como lo solicitaste. Porque en el tratamiento con alineadores, hacer una planificación precisa es esencial para que el caso tenga éxito. Debes saber cómo pedir, qué movimiento quieres que ocurra, porque si no, solo va a distalizar. Si escribes distalización secuencial estándar V50%, tal como te enseñaron en la acreditación, el tratamiento no va a funcionar. La segunda estrategia para que puedas tratar una clase 2 con 30 pares de alineadores es el jump mandibular. Ya hasta veo aquí algunos ortodoncistas frunciendo el ceño pensando, pero eso solo funciona en niños, eso no ocurre en adultos, eso no existe. Y muchos ortodoncistas creen que el jump mandibular está relacionado con el crecimiento, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando del correcto posicionamiento del cóndilo en la cavidad glenoidea. Te voy a mostrar aquí un caso de adulto, algunos casos de adultos que tuvieron jump mandibular y gracias a eso el tratamiento fue mucho más rápido que si solo se hubiera mesializado o solo distalizado. Pero antes de mostrarte estos casos, quiero hablar sobre este artículo de McNamara, que es un artículo conocido, muy antiguo, donde él correlaciona el tamaño del maxilar como si fuera el zapato y el de la mandíbula como si fuera el pie. Es decir, él muestra en este artículo que los maxilares atrésicos no permiten que la mandíbula encaje en la posición correcta, ¿vale? Entonces, muchas veces vemos pacientes con clases UNS que en realidad no son verdaderamente pacientes con clases UNS. Lo que sucede es que la posición dental está obligando a esa mandíbula a quedarse, a quedarse más atrás de lo que debería. Muchas veces tenemos este tipo de situación aquí. Cuando hablamos de clase segundo, muchos pacientes tienen una interferencia oclusal en la parte delantera que termina presionando el cóndilo más hacia distal. Y aquí tenemos un espacio, mira, reducido cuando lo comparamos con el espacio anterior, ¿cierto? Porque ese cóndilo está siendo empujado hacia atrás por causa de los dientes torcidos, de las interferencias oclusales en la parte delantera, ¿vale? Quiero mostrarles un caso aquí de un adulto, ¿de acuerdo? Realmente quiero mostrarles para que vean aquí cómo se desarrolló este caso. Miren esto, un adulto, ¿sí? Más de 50 años. Observen ahí, miren. ¿Qué opinan de este caso? Piensen conmigo un momento. Quiero que presten mucha atención a los detalles para que vean qué cosa tan interesante. Empezamos a tratar esta clase 2 con el método Sisters, ¿de acuerdo? Y el jump no ocurre solo en niños, ¿vale? Miren, el alineador, al ser un plástico que cubre la superficie oclusal de los dientes, ¿verdad? Funciona más o menos como una placa desprogramadora, ¿de acuerdo? Solo que la placa desprogramadora tiene un poder adicional. ¿Por qué? Porque además de dejar la mandíbula libre para hacer esa desprogramación, además de eso, ¿qué es lo que hace? Mueve los dientes a la posición correcta para eliminar las interferencias que obligaban a la mandíbula a estar en aquella otra posición antes. Entonces, mira qué maravilla. Hicimos este tratamiento aquí siguiendo el método Sisters. Este paciente tiene 56 años, ¿de acuerdo, Daniel? Y quiero que veas cómo volvió. Mira esto. Mira esto aquí. Es fantástico, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice que en adultos no funciona, ¿vale? Miren a esta otra paciente aquí. Espera un momento. Aquí está esta otra paciente también, una señora de más de 50 años. Miren esto, clase 2. Es evidente aquí la interferencia oclusal. Miren cómo volvió. Qué maravilla, ¿verdad? Esto es maravilloso, gente. Miren, es maravilloso ver que esto sucede en tan poco tiempo, con tan pocos alineadores y sin hacer distalización. Y otro pilar importante es la corrección de la curva de SPI, porque sin una buena corrección de la curva de SPI no hay manera de corregir una clase 2, ¿cierto? Sin embargo, en algunos casos, la curva de SPI viene mucho más acentuada y también está acompañada de una curva de Wilson muy marcada, como la que te voy a mostrar aquí. Miren, gente, esta curva de SPI está acentuada. ¿Lo ven aquí? Pero también tenemos aquí una curva de Wilson, ¿cierto? Aquí tenemos un torque lingual excesivo en los premolares y molares.
Entonces, tienes que hacer ambas cosas para corregir esto aquí, ¿vale? Tienes que corregir la curva de SPI mediante la extrusión de los premolares, pero mira, quiero que veas esto aquí. Mira, mira esta mandíbula en la posición que te estoy mostrando aquí. Mira, ¿lo ves? Espera, déjame girar un poco más aquí. Listo. Mira, sigues intentando hacer una extrusión de premolar o de molar, ¿verdad? Con estos dientes inclinados, así, mira, en este eje aquí, ¿ves? Inclinados de esta manera. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Primero tienes que verticalizar estos dientes, también corregir la curva de Wilson, porque eso ya va a generar ¿qué? Una extrusión relativa. Vas a girar el diente hacia afuera aquí, ¿vale? Y después hacer la extrusión. Y así vas a corregir la curva de Wilson y también la curva de SPI. Entonces, es importante que verticalices estos dientes, que los pongas en posición vertical sobre la tabla ósea incluso, ¿vale? Y también antes, de hecho, es importante que verticalices estos dientes, corrijas la curva de Wilson para entonces empezar a hacer la extrusión de estos dientes. Solo con la ver, solo con la verticalización, al ajustar, solo ajustando la curva de Wilson, ya vas a provocar una extrusión relativa que ya va a disminuir tu curva de SPI. Entonces, muchas veces la curva de Wilson puede ser un gran secreto, un gran aliado para que también logres corregir la curva de SPI. Me imagino que cuando ven una curva de SPI de este tamaño aquí, ya piensan en tratarla con aparato fijo, ¿verdad? Porque piensan así, ay Dios mío, el alineador no va a ser capaz de tratar de corregir una curva de SPI como esta, ¿verdad? O entonces una curva de SPI como esta aquí, ¿verdad? Ya quieren enseguida pegar el bracket, pasar el arco, ¿no? Porque si pegas el bracket, lo que vas a tener que hacer es un levantamiento de mordida, ¿verdad? Porque no hay altura suficiente para pegar el bracket aquí, ¿verdad? Pero el alineador sí es capaz, ¿vale? De hacer el tratamiento sin el levantamiento de mordida, que es una gran incomodidad, ¿no? Y además de eso, vas a tener muchas menos emergencias, ¿verdad? El paciente no va a estar aquí en tu puerta todo el tiempo queriendo pegar o volver a pegar el bracket que se rompió, porque con una mordida profunda, junto con una curva de SPI como esta, junto con una curva de Wilson como esta aquí, con la inclinación de estos dientes aquí, el bracket se va a romper todo el tiempo, ¿vale? Pero como dije, la curva de SPI tiene un montón de particularidades que también necesitas conocer. No puedo explicarlo todo aquí en esta masterclass porque hay muchas cosas dentro de la curva de SPI y dentro de la clase 2, ¿vale? Así que vamos, que la clase no es sobre la curva de SPI. Ya he contado algunos secretos aquí, hay mucho más sobre la curva de SPI para hablar, pero hoy estamos hablando sobre el secreto de la clase 2 con 30 pares de alineadores, ¿verdad? Así que vamos a seguir aquí, vamos adelante. Entonces, gente, si realmente quieren aprender cómo planificar casos de clase 2 con 30 pares de alineadores de forma segura, saber qué debe hacerse primero, cuáles son los detalles que necesitan observar en la tabla de movimientos L tapado para tener previsibilidad en el caso, saber qué deben prescribirle al técnico en casos de clase 2 con alineamiento de la curva de SPI, cómo solicitar la expansión para evitar errores y refinamientos innecesarios y saber resolver la maloclusión más común en el consultorio y con eso cerrar más tratamientos con alineadores. Tengo una oferta súper especial para quienes están aquí. ¿Te gustaría tener acceso? Dime aquí en los comentarios si esto tiene sentido para ti. Es una oferta súper exclusiva y realmente no sé cuándo la volveré a hacer. Sí, sí, todo esto tiene mucho sentido. Yo quiero, doctora. Claro, puedes continuar. También quiero, sí, sí, quiero, sí. Perfecto, gente. Entonces, les voy a presentar aquí, entonces, lo que quiero presentarte aquí, en realidad, es una invitación para que formes parte del curso específico Tratamiento de clase Bondo con 30 pares de alineadores en el método Systems Emerald. ¿Y para quién es este curso? Este curso es para ti, ortodoncista, que ya trabajas con alineadores o deseas empezar a trabajar con alineadores de forma segura. Y también es para ti que deseas tratar la clase segunda con 30 pares de alineadores de forma segura, dominando la tabla de movimientos y la prescripción para el técnico. Y también es para ti, ortodoncista, que deseas aumentar la cantidad de tratamientos con alineadores en tu consultorio, ganar más dinero, porque la clase segundo es una de las maloclusiones más frecuentes en nuestro consultorio y va a ser excelente tanto para quienes ya trabajan con alineadores como para quienes quieren iniciarse en este mundo de los alineadores, porque así ya empiezas entendiendo cómo funcionan las cosas. ¿De acuerdo? ¿Y para quién no es este curso? Este curso de clase segundo, con 30 pares de alineadores utilizando el método Systems Emerald, no es para ti si no estás dispuesto a poner en práctica el conocimiento que te voy a enseñar. Si buscas aprender a través de atajos o trucos fáciles, este curso tampoco es para ti.
ni para quienes no se preocupan por ofrecer lo mejor a sus pacientes y solo piensan en el retorno financiero sin preocuparse por la calidad de la entrega, del tratamiento y del resultado para tu paciente. Y tampoco es para ti si solo quieres saber lo básico y no quieres profundizar en el conocimiento sobre los alineadores y no te importa quedarte desactualizado. ¿Y qué vas a encontrar dentro de este curso? Tendrás acceso a todo el paso a paso grabado de cómo tratar la clase 2 con 30 pares de alineadores, utilizando la metodología y los mandamientos de Systems Engineering para que puedas verlo desde cualquier lugar, en cualquier momento. Y lo bueno de que esté grabado, gente, es que puedes ver y volver a ver cuántas veces lo necesites. Entonces, cada vez que surja un nuevo caso de clase 2, solo tienes que ir a la clase, volver a verla, porque cada vez que la ves de nuevo, aprendes algo diferente de lo que aprendiste la primera vez. Por eso es muy bueno que el curso sea grabado, para que puedas ir y verlo varias veces. A diferencia de un curso presencial que solo lo ves en el momento y después se acabó, no hay manera de volver a verlo, ¿verdad? Con el paso a paso grabado, cualquier duda que tengas durante el tratamiento puedes ir allí, volver a ver la clase, comparar con tu caso, ver las diferencias y similitudes con tu caso y verla tantas veces como necesites. Vas a tener acceso a este contenido durante 12 meses y puedes acceder tanto desde el celular como desde la computadora. Principalmente para quienes tienen la agenda llena, ¿no? Es una maravilla porque puedes ver las clases siempre que tengas un intervalo entre un paciente y otro. A veces hay un paciente que falta, que cancela a último momento y ese tiempito que te queda libre en el consultorio, que normalmente se pierde, lo puedes aprovechar para estudiar y aprender algo muy importante para tu carrera, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vas a encontrar dentro del curso clase 2 con 30 pares de alineadores? Vas a aprender cómo diagnosticar si tu paciente puede tener un salto mandibular o no y entender mejor sobre la clase 2 del paciente, cómo debes tratarla. Por ejemplo, cuando llega un paciente como este aquí, ¿sabes qué necesitas analizar antes de salir haciendo la prescripción para el técnico? ¿Qué es lo que necesitas observar en este escaneo? Dentro del módulo de diagnóstico te voy a mostrar cuál es el primer paso que debes dar cuando te llega un caso como este. ¿Qué es lo que vas a observar? Si el paciente tiene o no tiene, para que puedas ver si puede presentar un salto mandibular o no. ¿Qué es lo que debes diagnosticar y observar primero y qué es lo que está impidiendo que la mandíbula se posicione correctamente para que puedas ver la maravilla del salto mandibular ocurriendo? Entonces, si tienes esas dudas y no sabes por dónde empezar, este módulo es para ti. También vas a aprender dentro de este curso cuáles son las prioridades y cómo debe ser la planificación de este tratamiento para que puedas tener una correcta secuenciación, una prescripción precisa y así el tratamiento de clase 2 se realice de forma segura y con la mayor previsibilidad posible. ¿De acuerdo? Si hoy en día en el tratamiento de tu clase 2 haces una planificación con más de 30 pares de alineadores, tardas más de 2 años en tratar, no tienes seguridad sobre el resultado que vas a obtener, haces un montón de refinamientos, te sientes inseguro a la hora de aprobar el caso, es porque estás cometiendo errores en esta etapa aquí. No estás sabiendo definir las prioridades correctas para que los movimientos ocurran de forma sinérgica y segura. Esta es una de las etapas más importantes del tratamiento, saber hacer una planificación asertiva para que puedas hacer una prescripción correcta y clara para el técnico y no obtener un resultado como este de aquí, que después de 1 año y medio de tratamiento no tuvo ningún cambio y el paciente desistió de continuar con el tratamiento. Sin contar toda la insatisfacción y la mala experiencia que él va a tener y que el ortodoncista también tuvo, ¿verdad? Entonces está bien, pero ¿cómo debe ser esa prescripción? ¿Tienes dudas a la hora de prescribirle al técnico cuando vas a escribir todo ese texto para el técnico? O entonces la mayoría de las veces también tienes dudas al revisar en el 3D, en el sistema, en el software, lo que planeaste. O no sabes cómo prescribir, por ejemplo, para corregir una curva de SPI o cómo solicitar una expansión. Si solo solicitas así, corregir la curva de SPI, resolver el alineamiento de los dientes anteriores, cuidado porque vas a tener problemas en tu tratamiento. El técnico no es ortodoncista y no tiene el mismo conocimiento que tú. Por eso necesitas saber cómo hacer la prescripción y eres tú quien debe decidir la prescripción. En este curso ya no vas a cometer errores en la prescripción. Te voy a dar la prescripción lista para la clase 2 con los mandamientos del método Systems. Solo tendrás que cambiar el número de los dientes que necesitas arreglar. Entonces, por ejemplo, necesitas solicitar una expansión. Allí estará explicado exactamente cómo debes hacer esa solicitud. Necesitas corregir una curva de SPI, vas a tener exactamente lo que necesitas escribir, incluyendo algunas observaciones que ni siquiera tuve tiempo de contarte todo aquí, ¿verdad? Porque es mucha información, como te decía, son muchos detalles para que puedas corregir una curva de SPI,
pero esos detalles son esenciales para que escribas correctamente y logres una buena corrección de la curva de SPI. Entonces, todos los detalles para la corrección de la curva de SPI están escritos allí dentro del mandamiento Systems. Vas a copiar y pegar y solo modificar el número de los dientes que necesitas revertir, etcétera. Te voy a enseñar cómo vas a usar esos mandamientos ahí. También habrá información sobre cómo debes resolver el apiñamiento sin hacer IPR en el primer set de alineadores. Muy completo. No vas a necesitar escribir nada, solo cambiar los números de los dientes. Esta prescripción ya ha sido validada por mí y por más de 1,500 alumnos que ya han utilizado el método. También vas a aprender a revisar el caso. ¿Qué significa revisar el caso? ¿Alguna vez te ha pasado que envías un plan al técnico y cuando recibes el 3D ni siquiera sabes por dónde empezar a mirar? O peor aún, ¿te ha pasado que envías un plan y luego al momento de ejecutarlo suceden un montón de movimientos que ni esperabas y las cosas empiezan a salirse de control? ¿Por qué? Porque en la boca está ocurriendo algo diferente a lo que sucede en el 3D. Necesitas aprender a revisar el caso. Yo sé cómo es eso. Mucho de esto sucede porque no revisaste los casos y no identificaste los puntos de peligro en la tabla de movimientos y tampoco conoces los errores preconfigurados que existen en el sistema, como por ejemplo la rotación del premolar en la curva de SPI de la que hablé hoy. Pero ese es solo un error, un punto. Es una preconfiguración del sistema que necesitas saber cómo verificar. Pero existen muchos puntos de peligro dentro de la tabla de movimientos que necesitas saber cómo verificar para que no perjudiques completamente tu tratamiento, el resultado de tu tratamiento. Y peor aún, para que no provoques un problema grave en la boca de tu paciente. Entonces, si te pasa esto, si miras esa tabla de movimientos y no sabes revisar todo, necesitas este módulo porque es exactamente eso lo que vas a aprender en este módulo. Te voy a mostrar en qué debes fijarte en la tabla de movimientos y de etapas para ver si está de acuerdo con tu planificación y no tener ninguna sorpresa desagradable durante el tratamiento. Y peor aún, cometer un error en la boca de tu paciente poniendo en riesgo tu reputación. También vas aquí a aprender cómo debes conducir el caso, tanto si ocurre el salto mandibular, cuáles son los próximos pasos, como si no ocurre el salto mandibular. Algunas veces el salto no ocurre porque necesitas hacer un ajuste más, un refinamiento adicional. ¿Y dónde vas a mirar para poder resolver y hacer ese refinamiento? Entonces te voy a explicar todo, cómo vas a solicitar eso al técnico y en cuanto hagas ese ajuste, el salto va a ocurrir. Puede ser que no ocurra o que no sea un salto total, que sea solo un salto parcial. Puede, sí puede. Sin embargo, de la misma manera, todo lo que has hecho hasta esta etapa en tu clase 2 ya estará mucho mejor y te será mucho más fácil llegar a la corrección final de la clase 2. Entonces, este curso, aunque esté enfocado en la clase 2 con salto mandibular, es la forma en que vas a tratar cualquier clase 2, pero de una manera mucho más rápida y eficiente. Además de poder ser uno de los primeros en tu país para que te destaques en el mundo de los alineadores. Y aquí en Brasil nadie quiere seguir usando aparatos fijos, como ya dije hoy. Los pacientes ya llegan queriendo ponerse alineadores. Nadie quiere ponerse brackets ya, no importa la clase social de la persona. Además, la cantidad de marcas de alineadores que están surgiendo ahora está haciendo que sean cada vez más accesibles. Estamos apenas al comienzo de este mundo de los alineadores. Así que si en tu país todavía no es así, apúrate. Aprende ya, porque esta ola de alineadores va a llegar y necesitas ser el pionero y destacarte con mucha más facilidad si empiezas a aprender desde ahora. Cuando los alineadores realmente empiecen a crecer, tú ya serás una referencia en tratamientos con alineadores. Quien decida aprender más adelante se va a quedar atrás porque los alineadores están llegando con todo y van a llegar a todos los países, a todos los lugares. Eso es un hecho. Así que no dejes para adquirir ese conocimiento después. Empieza ya, empieza ahora. Además de todo esto que acabo de mencionar, que vas a aprender en el curso de clase 2 con 30 pares de alineadores, quiero darte 2 bonos exclusivos y súper especiales más. El primer bono te dará mucha más claridad en los tratamientos con alineadores, que es la grabación del taller Todo sobre Attachments. En este taller vas a aprender qué es un attachment optimizado, qué es un attachment convencional, cuándo debes cambiar un attachment optimizado, cuándo no debes cambiarlo, cuándo cambiar un attachment convencional, hacia qué lado debe estar el bisel para cada movimiento, para cada tipo de movimiento y cuál es el mejor attachment para cada tipo de movimiento. Además, hay algo muy importante que es la jerarquía de los archivos adjuntos, ¿no? La prioridad de los archivos adjuntos. Entonces, tenemos disparadores que te dan attachments optimizados dentro del sistema. Y también hay una jerarquía, una prioridad de movimientos, que es una preconfiguración del sistema. Necesitas conocer esto para trabajar con alineadores y para definir tus attachments, ¿de acuerdo?
Todo esto lo explico con más detalles en el taller que vas a recibir de regalo. ¿De acuerdo? Y hay más, no solo vas a recibir el taller, también vas a recibir el ebook completo sobre los attachments, que es un acompañamiento escrito de este taller. ¿De acuerdo? Este libro electrónico tiene todo acerca del apego. Es una guía completa que vas a poder imprimir y dejar en tu clínica para que siempre la tengas a mano cuando necesites resolver una duda rápida sobre attachments. Cuando tengas que realizar un tratamiento y no sepas si debes cambiar o no el attachment o cuál es el mejor attachment para hacer una extrusión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Todo está detallado aquí en este ebook. Y si no quieres imprimirlo, puedes verlo en tu celular o en tu computadora, lo que sea más fácil para ti. Vas a guardarlo contigo. Este ebook también será tuyo, ¿de acuerdo? Ahora dime, ¿cuánto crees que vale todo esto que te mostré hasta ahora? Todo lo que vas a tener en este curso y además estos dos bonos. Quiero que pienses y te respondas a ti mismo cuánto vale poder realizar planificaciones de clase 2 con seguridad sin tener esa preocupación. ¿Será que este plan va a funcionar? ¿Cuánto vale para ti tener más previsibilidad en tus tratamientos de clase 2 sin tener que equivocarte en los tratamientos de tus pacientes para aprender? Y dime, ¿cuánto vale para ti saber el paso a paso para hacer el diagnóstico correcto de un caso de salto mandibular y tratar un caso de clase 2 con 30 pares de alineadores? ¿Cuánto vale para ti saber planificar, definir las prioridades correctamente y saber prescribir de forma precisa al técnico para evitar los innumerables refinamientos y tratamientos sin resultados? ¿Cuánto vale para ti atraer un nuevo flujo de pacientes, aquellos que están buscando exactamente la solución que tú puedes ofrecer? ¿Cuánto vale para ti convertirte en una referencia en tratamientos con alineadores y tener una mayor satisfacción de tus pacientes? ¿Cuánto vale todo esto para ti? En el último año fueron más de $175,000 invertidos solo en Invisalign. Ese fue el valor que pagué solo en alineadores en un año. Imagina cuánto ya he gastado durante estos 7 años trabajando exclusivamente con alineadores, ¿verdad? Y fue gracias a esa cantidad de casos que he venido tratando durante todos estos años que tú vas a tener la oportunidad de aprender a tratar una clase 2 con 30 pares de alineadores. Entonces, gente, es una oportunidad enorme de ver 2 o 3 años por delante lo que puede suceder con sus casos, ¿de acuerdo? No necesitas pasar por lo que yo pasé, ni gastar todo lo que yo gasté, ni tener tanta angustia como yo tuve para aprender a tratar estas clases 2. Tú ya vas a ver y vas a saber los errores y aciertos antes de tratar, para que no corras el riesgo de equivocarte con tus pacientes. En inversión en congresos ya han sido más de $14,000 buscando conocimiento fuera, porque aquí en Brasil no había dónde aprender. Una hora de mi día para hacer una consultoría la cobro a $350. Solo el taller y el ebook, todo sobre attachments para que tengas acceso, serían $254, porque tiene mucha información importante que nadie te cuenta en ningún lugar. Y si elige el accesorio incorrecto, puede afectar e interferir en todo el tratamiento. Entonces, quiero que reflexiones un poco sobre todo lo que te estoy ofreciendo aquí. ¿Cuánto vale empezar a aprender más sobre los alineadores? Aprender a tratar una de las maloclusiones más presentes en tu consultorio, en vez de rechazar el tratamiento por no saber tratarla o por aún no trabajar con alineadores. Si ponemos en la balanza todo el conocimiento al que vas a tener acceso, saber tratar una clase 2 con 30 pares de alineadores, es decir, en menos de la mitad del tiempo que gastas hoy, más el acceso al workshop, todo sobre attachments y el ebook completo sobre attachments, fácilmente podría cobrar $491 por todo eso. Y sería hasta barato porque sé el valor que eso va a agregar a tu carrera, a tu vida y a la vida de tus pacientes, pero voy a hacer algo aún mejor para ti. Como quiero ayudar a más ortodoncistas a tener seguridad para trabajar con alineadores y tratar principalmente la clase 2, pensando en algo que fuera accesible y justo, llegamos a un valor aún menor. Un valor que permita que más ortodoncistas puedan tener acceso a este conocimiento y realmente transformar sus prácticas y la vida de sus pacientes y tratar de forma asertiva, de una vez por todas, todos los casos de clase 2. Por eso pensé en un valor que fuera justo. Pensé en el valor de $245. $245 sería un valor justo, pero aún así hablé con mi equipo para bajarlo aún más, porque quiero que tú, que estás ahí, no pierdas de ninguna manera esta oportunidad de aprender a tratar la clase 2 con 30 pares de alineadores. Y por estar aquí conmigo hasta ahora, participando, buscando conocimiento, buscando desarrollarte, voy a ofrecerte todo esto por solo $97.
Así es, con todo lo que se mencionó, el curso de clase 2 con 30 pares de alineadores, más el workshop, todo sobre attachments, más el ebook, todo sobre attachments. Chicos, no dejen pasar esta oportunidad. No sé cuándo volveré a liberar este curso. $97 es prácticamente un regalo por todo el conocimiento que vas a recibir. Vas a aprender muchísimo, te va a abrir la mente a una visión diferente sobre los alineadores y sobre cómo has estado trabajando con ellos. Y si aún no trabajas con alineadores, esta es la oportunidad de ver cómo funciona todo y lo maravilloso que es trabajar con alineadores y de empezar a trabajar con ellos acertando desde el principio, sin necesidad de cometer ningún error. Y atención, solo por hoy, hasta las 11:59 minutos, 11:59 de la noche de tu país, voy a dar un descuento súper especial del 15% en el valor del curso, pero es solo hasta hoy, ¿de acuerdo? Después de hoy, el precio va a subir, así que apúrate, porque hay una gran posibilidad de que las plazas se agoten todavía hoy. Esta condición es solo hasta hoy, a las 11:59 de la noche de tu país. Y si no te gusta, si no te gusta mi voz, no te gusta mi cara o ya no quieres escucharme más, te devuelvo todo tu dinero. Si dentro de 7 días entraste, viste y no te gusté o no te gustó mi voz, tienes 7 días para solicitar el reembolso y yo te devuelvo todo tu dinero. Ahora le voy a pedir a mi equipo que abra los grupos de WhatsApp y nuestros consultores están listos para responder tus dudas sobre el curso. O si prefieres, puedes ponerte en contacto directamente aquí, mira, con el soporte, usando este código QR que está aquí, escanea este código QR que aparece en la pantalla, ¿de acuerdo? Y envía un mensaje allí al soporte, ¿vale? Mi equipo está listo para hablar contigo. Recapitulando, bonos exclusivos para quienes se inscriban en el curso de clase 2 con 30 pares de alineadores o hasta que se agoten las plazas. Descuento especial para quienes se inscriban hoy hasta las 11:59 de la noche, hora de su país. Ebook todo sobre Ataxima y la grabación del taller, además del ebook todo sobre Ataximas, que es un material súper exclusivo y que contiene muchísima información importante sobre Ataximas que necesitas saber y que nadie te cuenta en ningún otro lugar. ¿Y qué es lo que pierdes si no haces el curso? Ya te conté todo lo que ganas si decides formar parte de este curso de clase 2 con 30 pares de alineadores. Pero también es muy importante alertarte sobre todo lo que pierdes si decides quedarte fuera. Si no haces el curso, vas a seguir donde estás, insegura a la hora de planificar los casos de clase 2 de tus pacientes. Seguirás perdiendo tiempo, rehaciendo el plan muchas veces y no tendrás certeza de que el resultado se va a lograr. Vas a seguir sin tener previsibilidad en los tratamientos de clase 2. Seguirás cometiendo errores en la boca de tus pacientes, pudiendo perjudicarlos por falta de conocimiento. Te vas a quedar atrás en el mundo de los alineadores por no saber tratar la maloclusión que más recibimos en el consultorio y seguirás trabajando solo con aparatos fijos, además de mentirles a tus pacientes diciendo que la clase 2 no se puede tratar con alineadores. No vas a acceder a una metodología comprobada en más de 20,000 casos y que puede acelerar el resultado de tu tratamiento y traerle más satisfacción a tu paciente. Entonces, después de todo lo que te he dicho aquí, ahora tienes dos opciones y la decisión es completamente tuya. La primera opción es que domines el tratamiento de la clase 2 con alineadores y lo trates con 30 pares de alineadores, con mucha claridad sobre lo que estás haciendo y con mayor previsibilidad, sabiendo cómo tratar una de las maloclusiones que más aparecen en el consultorio. La segunda opción es que puedes continuar como estás, aprendiendo y cometiendo errores en los casos de tus propios pacientes, pudiendo muchas veces equivocarte y perjudicarlos por falta de conocimiento, poniendo en riesgo tu reputación como ortodoncista. Y entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Y para ti, que ya tomaste la decisión de seguir conmigo en este camino, tú, ortodoncista, que a partir de hoy vas a empezar a tratar una clase 2 con 30 pares de alineadores y te vas a enamorar aún más de la ortodoncia digital, prepárate, porque en 10 segundos vamos a liberar el enlace para que realices tu inscripción. ¿Todos están preparados? Presta atención, voy a hacer aquí la cuenta regresiva. En 10 segundos vamos a liberar el enlace para que realices tu inscripción. ¿Todos están preparados? Vamos juntos en esta cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. El enlace está liberado en el chat o puedes tomar tu celular, abrir la cámara y escanear este código QR aquí que te llevará directamente a la página de inscripción. Aprovecha esta oportunidad, los estoy esperando en el curso.
Y vamos, quiero saber quiénes fueron los primeros compradores de esta increíble oportunidad. Estoy muy curiosa y emocionada por conocer a quienes decidieron dar este paso importante en su carrera, ¿verdad? Así que quienes se vayan inscribiendo, cuéntenme aquí en los comentarios porque estoy ansiosa y curiosa por conocerlos. Así que vamos allá. Y atención, gente, esta oferta es por tiempo limitado, solo hasta que se agoten las plazas. Así que no tardes en hacer tu inscripción. Haz clic ahora mismo en el enlace del chat. Tienes 7 días de garantía, así que haz tu inscripción de una vez. Aquí está el código QR para quienes quieran inscribirse. Solo tienen que escanearlo con la cámara de su celular. Miren, la gente ya se está inscribiendo. Felicidades, Carlos. Bienvenido. Felicidades, Vanessa Ramírez. Carmen, felicidades, Carmen. Susana, sean muy bienvenidas. Diana, Amanda Machado. Gente, para quienes están preguntando cómo hacer para inscribirse, el enlace está en el chat. Solo tienen que hacer clic en el enlace, poner sus datos y luego hacer clic en el botón verde. Entren al enlace del chat, ¿de acuerdo? ¿Cuánta gente ya se está inscribiendo? Felicidades. Patricia, Ricardo, Yolanda, Marcos, sean bienvenidos. Laila, Pablo, Juan, sean muy bienvenidos. Este curso va a cambiar la forma en que ustedes tratan la clase 2, ya verán. También va a cambiar el rumbo de sus carreras. Así que para quienes tienen dudas, les voy a mostrar aquí cómo hacer para inscribirse. Presten atención aquí, miren. Al hacer clic en el enlace del chat, se va a abrir esta página, miren. Esta es la página para quienes están en México, ¿de acuerdo? Así que presta atención, mira. Esta es la página para quienes están en México, ¿de acuerdo? Así que presta atención. Vas a poner aquí tu correo electrónico, vas a confirmar tu correo, tienes que escribir el correo 2 veces, ¿de acuerdo? Nombre completo, teléfono. Y luego vas a entrar aquí, mira, a elegir la forma de pago, ¿vale? Entonces, después de que elijas la forma de pago, si vas a pagar con tarjeta de crédito o débito u otra forma, puedes hacer clic en ver más para ver más opciones de pago, ¿de acuerdo? Si eliges la tarjeta de crédito, aquí vas a poner toda la información de la tarjeta, el número que está al frente de tu tarjeta, luego tu nombre completo, el nombre completo de la persona que es la dueña de la tarjeta, ¿de acuerdo? Vas a poner aquí, mira, el mes y el año que están en la parte trasera de la tarjeta y el CVV vas a poner el código de verificación. Son 3 números que están aquí. En el reverso de la tarjeta, pon atención. Aquí está este número, el CVV, en el reverso de la tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces tienes que poner aquí la fecha de mes y año y el CVV, ¿vale? Llenando esta información, vas a solicitar en cuántas cuotas deseas. Y luego vas a hacer clic aquí en el botón verde que dice comprar ahora. Para quienes están en Colombia, van a hacer lo mismo. Ponen toda su información, correo electrónico, nombre, teléfono, información de la tarjeta, todo aquí. Esta es la página que vas a abrir si estás en Colombia, ¿de acuerdo? Recordando que si vas a pagar con tarjeta de crédito, tienes que poner aquí el nombre de la tarjeta, el nombre del dueño de la tarjeta, el nombre del titular, exactamente como está escrito en la tarjeta, ¿vale? Mes y año de vencimiento que están en la parte de atrás de la tarjeta y el CVV, que son 3 números que están atrás en una esquinita de la tarjeta, ¿de acuerdo? Y luego haz clic en el botón verde para realizar la compra, para hacer la matrícula, ¿vale? Y quien está aquí en Perú, quien está en Perú, mira, es lo mismo, ¿eh? Anota el correo electrónico, confirma el correo, nombre completo, ¿de acuerdo? Y aquí eliges la forma de pago. Y aquí vas a poner el mes de vencimiento, el año de vencimiento y el CVV, ¿de acuerdo? Esos son los 3 números que están en una esquinita de la tarjeta y que necesitas poner aquí para validar tu compra, tu inscripción, ¿de acuerdo? Para quienes están en Chile, también es lo mismo. Vas a completar toda la información y hacer clic en el botón verde al final de la página. Gente, tienen que hacer clic en este botón verde aquí al final de la página, ¿de acuerdo? Para finalizar, para hacer la inscripción. Y para quienes están en Estados Unidos también necesitan poner la dirección, ¿vale? Vas a completar con tu correo electrónico, nombre, teléfono y tienes que poner aquí, mira, la dirección completa, ¿de acuerdo? Seleccionando tu forma de pago, luego haz clic en comprar ahora, ¿vale? Y chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el curso? ¿Tienes dudas de si es para ti? Mándame aquí en los comentarios, voy a responder algunas dudas. Déjame ver qué están diciendo aquí en los comentarios. Espera un momento que voy a buscar un poco de agua. Mira aquí los comentarios llegando. Mira, aquí una persona con una duda. ¿El curso es solo para quienes trabajan con Invisalign o también sirve para otros sistemas? Buena pregunta. El curso no es solo para quienes trabajan con Invisalign, porque lo que enseño es la biomecánica del plástico,
la comunicación con el técnico, la prioridad de los movimientos, el escalonamiento de los movimientos y cómo reconocer si el paciente es un paciente que va a hacer el jump o no. Todo eso es igual para cualquier sistema, ¿de acuerdo? Lo que cambia en el sistema es el color de la pantalla, es dónde están los botones, algunas características diferentes, ¿vale? Pero el curso es para todos, sirve para cualquier tratamiento con alineadores, para todo el sistema de alineadores, ¿de acuerdo? Cualquier sistema de alineadores, ¿de acuerdo? Otra duda que surgió aquí, gente, miren, acabo de empezar con los alineadores, este curso sirve para quien está comenzando, sí, te sirve muchísimo si estás empezando. ¿Por qué? Quien está comenzando necesita empezar, puede empezar ya de la manera correcta, ¿verdad? Y quien está comenzando va a recibir un conocimiento valiosísimo y ya va a empezar acertando, ¿de acuerdo? Si aún no trabajas con alineadores, excelente, ¿de acuerdo? Porque vas a tener una idea de cómo funciona el tratamiento con alineadores, principalmente en la clase 2. Entonces, esto va a abrir tu mente y la forma en que ves los alineadores, ¿vale? Así que para quien está empezando ahora, es excelente. Y para quien ya trabaja con alineadores, también es excelente, porque vas a aprender a tratar las clases 2 de la manera correcta, ¿de acuerdo? Y para quien está comenzando, aún mejor, no tendrá que equivocarse en la boca del paciente para aprender ni poner en riesgo su reputación como ortodoncista, ¿verdad? Vas a aprender desde el principio, de la manera correcta, a tratar la clase 2. También es para quien ya trabaja con alineadores, porque la clase 2 es una maloclusión difícil de tratar con alineadores, ¿no? Entonces, si no tienes la metodología correcta, estoy seguro de que ya cometiste todos esos errores que mostré aquí, ¿verdad? Así que si ya trabajas con alineadores, es importantísimo que tengas este curso, que formes parte de este curso, ¿de acuerdo? Y con certeza vas a cambiar completamente tu forma de ver y tratar la clase 2, logrando un tratamiento mucho más predecible y en mucho menos tiempo, ¿de acuerdo? Déjame ver, hay otra pregunta aquí. ¿Habrá otros grupos? Gente, sinceramente, no sé si voy a abrir nuevas plazas para este curso, así que no lo dejes para después, aprovecha ahora. Vas a tener acceso a este curso durante 12 meses para verlo cuantas veces necesites, además de ganar un super taller sobre accesorios, ¿vale? ¿Cuáles son dos en uno, verdad? Es el taller y el libro electrónico con sus anexos. Así que este precio está muy barato para todo el conocimiento que van a recibir y para el resultado que vas a tener en tu consultorio, en tu carrera y en tu vida, ¿vale? Así que no lo dejes para después, haz tu inscripción ahora mismo porque las plazas se van a acabar pronto. Ah, y antes de que se me olvide, está la contraseña del cuadernillo para que puedan acceder al contenido de la clase de hoy. ¿Recuerdas que al principio mencioné los 3 primeros dígitos de la contraseña para que pudieras acceder al cuadernillo de hoy? Los 3 primeros dígitos que ya mencioné al principio los voy a repetir. Son 0, 5, 2. Y ahora los últimos 3 son 1, 2, 3. Entonces, este cuadernillo lo vamos a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Para acceder vas a hacer clic en el cuadernillo y para poder abrirlo tienes que ingresar la contraseña que es 052123. Para quienes ya están inscritos, atención, para quienes ya están inscritos en el curso de la clase 2 con 30 pares de alineadores, para quienes ya están inscritos, este cuadernillo también estará disponible dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Aplicar, para que puedas aplicar toda la metodología en otro sistema que no sea Invisalign y también en Invisalign, ¿de acuerdo? Así que si aún no te has inscrito, aprovecha para hacer tu inscripción ahora. Las inscripciones, con las condiciones que mencioné aquí en la masterclass, para ti estarán abiertas hasta las 11:59 de la noche de tu país. Solamente hoy, ¿de acuerdo? Cualquier duda, puedes ponerte en contacto con mi soporte a los números que están apareciendo aquí en la pantalla. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo hasta ahora. Que tengan una excelente semana y vamos a cambiar el alicate por el mouse. Te espero dentro del curso, clase 2 con 30 pares de alineadores. Te veo allí. Buenas noches.